Era el chavo, él se estaba comiendo a ñoño, a su alrededor estaban los cuerpos semidespellejados de la Chilindrina, Kiko y doña Florinda, don Ramón y doña Clotilde estaban en shock, doña Clotilde empezó a vomitar al ver tan demencia. La vecindad del Chavo del Ocho es reconocida y amada por todos los espectadores del mundo, pero había algo que siempre causó mucha curiosidad. ¿Qué había dentro del barril del Chavo? ¿Él vivía ahí? Lo mismo se preguntaban todos los vecinos de esa colorida vecindad, hasta que un día esa pregunta de la que nadie se la había hecho al Chavo fue resuelta. Una tarde mientras todos los niños salían de la escuela, ellos estaban riendo por las bromas que le habían hecho al profesor Girafales, el ambiente era muy ameno entre ellos, pero el rostro del Chavo cambió radicalmente cuando una pregunta fue hecha para él, la Chilindrina le preguntó si él dormía en su barril, además nadie nunca ha entrado en tu barril, ¿qué hay adentro? En eso ñoño le dijo que eso era verdad, nadie nunca había entrado al barril más que solo tú, ¿crees que yo pueda entrar para saber qué se siente estar ahí adentro? Kiko entre risas dijo, ñoño pero si tú entras vas a romper el barril, el Chavo lucía algo tenso y se le veía el rostro de incomodidad, la Chilindrina le dijo, Chavo respóndeme, no le hagas caso a ninguno de ellos, el Chavo reflejaba en su rostro mucho disgusto, pero finalmente respondió la pregunta diciendo, obviamente yo no duermo ahí, nadie podría dormir en un barril, yo duermo en el departamento número 8, la Chilindrina y Kiko se quedaron algo sorprendidos, ya que ellos no sabían que existía un departamento en la vecindad que tenga ese número, rápidamente Kiko le preguntó a ñoño si sabía que había un departamento así en la vecindad, ñoño algo pensativo dijo que eso le preguntaría a su papá, el Chavo dijo que mejor ya se iba a la vecindad, en eso la Chilindrina lo detiene y le dice, Chavo, aún no me has respondido la otra pregunta que te hice, ¿qué hay dentro de tu barril? ¿Podemos entrar? El Chavo parecía perder la paciencia con cada pregunta que le hacían, el ambiente que era muy alegre y amigable, ahora se había tornado a un ambiente tenso y con lleno de interrogantes entre todos los niños, de pronto Popis dijo, Chavo si no quieres no debes de responderle, Chavo, acúsala con tu mamá, en eso todos se quedaron sorprendidos al oír eso, el Chavo se quedó mirando fijamente a Popis y ella se dio cuenta de lo desatinado que había sido su comentario, el Chavo se fue muy serio y sin decir nada, la Chilindrina y ñoño le dijeron a la Popis que ese comentario estuvo muy mal, el pobre Chavo no sabe quiénes son sus padres, se ve como el Chavo se va muy apurado hacia la vecindad, al llegar entra a su barril y dice, felizmente la Popis me salvó de esa pregunta, nadie tiene que saber qué hay aquí adentro, es más, nadie tiene que entrar nunca aquí. Kiko y la Chilindrina llegaron a la vecindad y tocaron el barril del Chavo, ellos quisieron pedirle disculpas de parte de Popis, sabían que su intención no era con maldad, el Chavo se asomó y les dijo que no se preocupen que todo estaba bien, Kiko se va a su casa y la Chilindrina se dirigía hacia la suya, cuando la Chilindrina estaba por entrar a su casa, se queda pensando y vuelve a tocar el barril del Chavo, el Chavo sale y le pregunta qué era lo que quería, la Chilindrina le dice, sé que no querías responderme la pregunta que te hice sobre qué hay dentro de tu barril y si podía entrar, ahora que solo estamos los dos, ¿puedes enseñarme? El Chavo mirándola de una manera sospechosa le dice, ¿qué te pareces y en la noche vienes y si quieres tú puedes entrar y ver por ti misma qué hay aquí, pero ahora no, necesito limpiar un poco aquí adentro, la Chilindrina entre risas le dijo, no quiero abusar de tu confianza, pero ahora que ya estás de mejor humor, ¿podrías enseñarme también el departamento número 8 en donde vives? El Chavo con una sonrisa le dice, también lo sabrás, la Chilindrina muy alegre le dice, ya quiero que sea de noche, por fin sabré qué hay ahí adentro, además de que tan cómodo es, y lo mejor es que sabré dónde vives, el Chavo le dice, pero no se lo dirás a nadie, será nuestro secreto, la Chilindrina con una sonrisa cómplice se va muy alegre hacia su casa, el Chavo se quedó mirándola mientras ella se iba, el Chavo rápidamente se fue hacia el otro patio.
Llegó la noche y la Chilindrina salió alegremente, al fin resolvería sus dudas, comenzó a tocar el barril del chavo pero nadie le respondía, así que se asomó y vio que adentro no había nadie, no estaba el chavo. La Chilindrina con una sonrisa muy alegre miró hacia todos lados y al ver que nadie la observaba, decidió meterse al barril. Al entrar, lo primero que ella percibió era que no había ningún tipo de olor ahí adentro. Ella creía que olería mal, luego con la poca visibilidad con la que contaba por ser de noche, notó que no había nada adentro, incluso ningún tipo de escritura o dibujos pegados ahí. La Chilindrina, algo decepcionada, estaba por salir. De pronto, se escucha el fuerte grito de la Chilindrina. Ahora el barril estaba completamente vacío. Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y Doña Clotilde salieron muy rápido al oír ese grito tan desgarrador. Todos estaban llenos de pánico. Don Ramón, muy desesperado, dice: ese grito era de mi hija, ¿alguien la ha visto? Doña Clotilde dice que no, pero que ella salió rápidamente cuando escuchó ese grito. Kiko y Doña Florinda dijeron lo mismo. En eso de su barril se asoma el chavo y pregunta por qué todos están asustados. Le preguntan si escuchó ese grito desgarrador. El chavo dice que no escuchó nada y volvió a meterse a su barril. Todos los vecinos decidieron que buscarían a la Chilindrina, sabían que algo había pasado ahí. Don Ramón se fue con Doña Clotilde hacia la calle a buscar por los alrededores de la vecindad. Doña Florinda se fue a buscar al otro patio. Kiko iba a acompañar a su mamá pero se dio cuenta que habían dejado la puerta de su casa abierta. Kiko regresó para cerrar su puerta. Cuando estaba por alcanzar a su mamá en el otro patio, él empezó a oír la voz de la Chilindrina. Kiko estaba confundido, no sabía de dónde venía esa voz, comenzaba a preguntar: ¿dónde estás, Chilindrina? De pronto, mientras caminaba, se dio cuenta que la voz de la Chilindrina venía desde adentro del barril del chavo. Kiko se acercó y preguntó: Chilindrina, ¿estás ahí? La voz de la Chilindrina, que ahora solo eran llantos, se detuvo repentinamente. Kiko se inclinaba cada vez más hacia dentro del barril del chavo. La oscuridad de la noche no ayudaba para su visibilidad. Kiko decidió entrar al barril pero no vio a nadie. Sin embargo, ahora parecía escuchar la voz del chavo que lo llamaba. De pronto, se escucha el grito de desesperación de Kiko. El barril nuevamente estaba completamente vacío. Doña Florinda llegó desesperada hacia el patio principal, había oído el grito de su hijo, comenzó a preguntar por su hijo pero no había nadie, entró a su casa y salió muy ofuscada. Él no estaba. Tocó las puertas de Don Ramón y Doña Clotilde, pero ellos aún no llegaban de la calle. Ella sabía que algo malo había pasado con Kiko. De pronto ve como el chavo sale pasivamente de su barril. Doña Florinda le pregunta si escuchó el grito de Kiko y si lo ha visto. El chavo dice que no vio a nadie y se va lentamente hacia el otro patio. Doña Florinda no sabía qué hacer, la desesperación se apoderaba cada vez más de ella, así que decidió respirar profundamente para tomar una decisión. En eso, en el total silencio de la noche, empieza a escuchar a lo lejos los gritos de Kiko. Ella creyó que su mente le estaba jugando una mala pasada, así que comenzó a respirar profundamente. Tenía que calmarse, pero los gritos de Kiko parecían cada vez más agonizantes. Doña Florinda sabía que no era su mente, los gritos de Kiko eran reales. Ella comenzó a buscar desesperadamente por todos lados. Él estaba por ahí. Decidió calmarse porque sabía que si se desesperaba no llegaría a ningún lado, así que en el total silencio empezó a notar que los gritos de Kiko venían desde el barril del chavo. Doña Florinda fue desesperadamente hacia el barril del chavo y al ver en su interior, vio que no había nadie adentro. Sin embargo, los gritos seguían viniendo de ahí. Doña Florinda, muy enojada y frustrada, empujó el barril del chavo. El barril se fue rodando hacia el medio del patio. Doña Florinda se quedó mirando el suelo en donde había estado el barril. Le llamó la atención que en el suelo esté escrito con una letra roja el número 8. Doña Florinda se agachó y escuchó que los gritos venían bajo el suelo. Ella comenzó a gritar: Kiko, ¿estás ahí abajo? Kiko, respóndeme. De pronto se ve como el chavo llegaba desde el otro patio. Al ver a Doña Florinda en esa situación, el chavo se asustó y rápidamente con su resortera le tiró con una piedra en su cabeza. Doña Florinda estaba muy mareada. El chavo miró por todos lados y al ver que no había nadie, alzó parte del suelo en donde él había escrito el número 8 y lanzó el cuerpo semi-inconsciente de Doña Florinda hacia adentro. Ahí había una especie de entrada bajo el suelo. El chavo
chavo cerró el orificio y lo volvió a tapar con parte del suelo en donde figuraba el número 8, levantó su barril y lo colocó en su lugar. El chavo con una mirada llena de satisfacción dice: mi gran secreto casi fue descubierto por un descuido mío, nadie debe de saber sobre la existencia del hogar en donde llevo viviendo todo este tiempo, y mi barril es parte fundamental en todo esto. Nadie sabe lo que oculto en mi tan preciado departamento número 8. Don Ramón junto a doña Clotilde, llegaban a la vecindad esperando encontrar buenas noticias por parte de los vecinos, ya que ellos lamentablemente no encontraron a la Chilindrina. Sin embargo notaron que la vecindad estaba completamente vacía. Comenzaron a tocar la puerta de doña Florinda pero nadie les abría. Doña Clotilde le decía que quizás se fueron a dormir. Don Ramón insistía tocando la puerta. Doña Clotilde le decía que se calme. Don Ramón solo decía que su hija desapareció, y que no le cabía en la cabeza que doña Florinda y Kiko se hayan ido a dormir como si nada hubiera pasado. Don Ramón seguía tocando la puerta desesperadamente hasta que ve como el chavo sale de su barril con mucha tranquilidad. Don Ramón, muy enojado, fue hacia el chavo y le dijo: no es posible que tú estés como si nada, cuando la Chilindrina ha desaparecido, ella es tu mejor amiga. El chavo dice que con toda la bulla que hacen no puede dormir. Don Ramón, muy enojado, le da un golpe en la cabeza. El chavo se iba hacia el otro patio llorando, pero recordó lo que ya había pasado antes, y decidió regresar hacia su barril y se metió. Don Ramón junto a doña Clotilde fueron a hacer la denuncia por desaparición. La policía llegó en plena hacia la vecindad, interrogaron a don Ramón y a doña Clotilde, tocaron la puerta de doña Florinda pero nadie nunca salió. El chavo observaba todo con mucha precaución desde su barril. Los policías se fueron pero dijeron que regresarían al día siguiente para seguir con las investigaciones del caso. Don Ramón, completamente destrozado, se fue hacia su casa. Amaneció y se ve como ñoño en su casa. Mientras desayunaba con su papá le pregunta: papá, tengo una duda, que el día de ayer el chavo nos comentó saliendo de la escuela, él nos dijo que no duerme en el barril que todos conocemos, nos dijo que él vive en el departamento número 8, el señor Barriga muy pensativo le dijo a ñoño: yo revisé los planos y conozco la vecindad de pie a cabeza, y no existe ningún departamento número 8 en la vecindad. Yo creo que el chavo tuvo pena en decir que él vive en el barril y por eso inventó lo del departamento 8. ñoño escuchó todo lo que dijo su papá, sin embargo la duda aún seguía en él. En la vecindad, se ve como don Ramón va hacia la casa de doña Clotilde. Don Ramón estaba muy apurado para ir a la comisaría, quería saber si habían noticias sobre su hija. Doña Clotilde salió y junto a don Ramón se fueron rápidamente. Se ve como el chavo se asoma por su barril, él a partir de ahora estaría muy pendiente de todo lo que hacen en la vecindad. ñoño estaba muy intrigado por lo que había dicho el chavo y tenía dudas que quería resolver. Fue a la vecindad y al llegar notó que no había nadie. Eso le pareció raro. Comenzó a tocar el barril del chavo y vio que no había nadie ahí. Comenzó a llamar al chavo en voz alta. En eso comenzó a escuchar la voz susurrante del chavo que venía del interior del barril. ñoño estaba confundido. Comenzó a ver si había alguna grabadora por ahí adentro. En eso ve que dentro del barril, en el suelo, estaba escrito en número 8. ¿Qué pedo? Está bien guapo el ñoño. Sin papada me lo chingo, hermano. ñoño seguía confundido, movió el barril y vio como el piso se veía algo removido. De pronto, el chavo desde abajo mueve el suelo y jala a ñoño hacia el interior. Sin embargo, había un gran problema. ñoño era muy grande como para entrar por ese orificio en donde estaba el departamento número 8 del chavo. ñoño gritaba cada vez más. El chavo hacía el esfuerzo en jalarlo, pero no podía entrar todo el cuerpo de ñoño hacia adentro. ñoño le decía: chavo, ¿por qué actúas así? El chavo no decía nada y cada vez jalaba con más fuerza. El chavo, mientras más esfuerzo hacía, comenzaba a cansarse, así que ya no lo jalaría de los brazos. Ahora con sus dos manos comenzó a jalar del cuello de ñoño. Lastimosamente el cuello de ñoño se rompió. ñoño perdió la vida instantáneamente. El chavo tiró el cuerpo de ñoño hacia afuera. El chavo salió y no sabía
sabía cómo meter el cuerpo de ñoño hacia el interior de su departamento 8, así que comenzó a golpear el cuerpo de ñoño tan fuerte con su barril, los huesos de ñoño ahora estaban completamente rotos, ahora era mucho más fácil hacerlo entrar, lanzó el cuerpo de ñoño por el orificio, cuando el chavo estaba por entrar, se dio cuenta que el suelo estaba con sangre, desesperadamente agarró las sábanas de doña Florinda que estaban colgadas en el cordel, y mojándolas, limpió todo el suelo, las sábanas lo arrojó hacia el orificio y volvió a taparlo, luego puso el barril en su lugar, el chavo estaba echado en el suelo, él lucía muy cansado por todo el esfuerzo que había hecho, de pronto escucha las sirenas de la policía llegar a la vecindad, con ellos estaban don Ramón y doña Clotilde, rápidamente el chavo se metió a su barril, él estaba asustado, en eso escucha como los policías hablaban en medio del patio con don Ramón, tocaban nuevamente la puerta de doña Florinda y nadie abría, la policía dijo que eso era algo muy sospechoso, así que decidieron entrar a la fuerza, patearon la puerta de doña Florinda y se abrió, los policías entraron y registraron toda la casa, sin embargo no había nadie adentro, los policías dijeron que todo en este caso de la desaparición de la Chilindrina ahora había dado un giro, los principales sospechosos ahora son doña Florinda y su hijo, ellos fugaron de su casa, cuando estaban por irse a su patrulla, vieron que bajo el barril del chavo se asomaba algo, era un pedazo de la sábana blanca, pero estaba manchada de sangre, los policías preguntaron qué era ese barril, don Ramón y doña Clotilde le explicaron que ahí vivía un niño muy querido en toda la vecindad, es el hogar del pobre chavito, los policías al ver en su interior vieron que no había nadie ahí adentro, pero tampoco adentro estaba la sábana, así que movieron el barril y vieron escrito el número 8 en el suelo, pero había algo que no cuadraba para ellos, bajo parte del suelo estaba la sábana, los policías movieron el suelo y la sábana cayó al interior, los policías se dieron con la sorpresa que había una entrada que daba hacia abajo al suelo, además del fuerte olor que venía desde ahí adentro, sacaron sus linternas y con sus pistolas decidieron ingresar uno por uno, al bajar, el olor a putrefacción era insoportable, notaron que era un compartimento oculto que daba un ambiente bajo el suelo, don Ramón y doña Clotilde también bajaron, todo estaba muy oscuro, en eso mientras alumbraban con sus linternas, avanzaron hasta que se toparon con una escena que parecía ser sacada del mismo infierno, era el chavo, él se estaba comiendo a ñoño, a su alrededor estaban los cuerpos semidespellejados de la Chilindrina, Kiko y doña Florinda, don Ramón y doña Clotilde estaban en shock, doña Clotilde empezó a vomitar al ver tan demencial escena, los policías apuntaban con sus pistolas al chavo y le dijeron que suelte al cadáver, doña Clotilde llena de pánico decidió salir, ella se fue corriendo y se tropezó, al ser alumbrada por las linternas, vio como habían varios huesos humanos en el suelo, en eso el chavo seguía comiendo de la carne de ñoño y no parecía escuchar nada, uno de los policías disparó al suelo y el chavo los miró, su rostro mostraba pena y arrepentimiento, don Ramón quería acercarse pero los policías impidieron eso, así que a lo lejos don Ramón le dijo, ¿por qué hiciste esto chavo? ¿En qué momento te convertiste en un monstruo? El chavo agarró el brazo de ñoño y comenzó a seguir comiendo, uno de los policías no soportó esa escena y le disparó en la pierna al chavo, el chavo gritaba fuertemente, don Ramón no aguantó más y se lanzó hacia el chavo, lo sujetaba de los hombros mientras le preguntaba por qué había hecho todo eso, el chavo muy malherido le dice, ninguna persona puede vivir mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento, lastimosamente ninguno de ustedes me daban comida, así que mientras todos ustedes comían muy alegremente en sus casas, mi desesperación por sobrevivir fue tanta que comencé a cavar en el suelo bajo mi barril para alimentarme con tierra, mientras cavaba para sacar más tierra, caí hacia este conducto secreto bajo el suelo, la vecindad había sido construida bajo este almacén, revisé todo el lugar y no había nada de comida tampoco aquí adentro, pero el espacio era grande y secreto, todo bajo mi barril, así que mientras todos ustedes comían muy felizmente en sus casas, yo me iba a la calle a hacer nuevos amigos, los traía hacia la vecindad y al hacerles conocer mi barril, terminaban siendo parte de mi comida, don Ramón al escuchar todo ese demencial plan del chavo, les dijo a los policías que se lo lleven, en un acto de
de desesperación, el chavo mordió del cuello a don Ramón, los policías decían que lo deje, el chavo no parecía escuchar nada, los policías sin otra opción abrieron fuego, abatieron a tiros al pobre chavo, en donde lastimosamente perdió la vida. Los policías revisaron todo el almacén que había bajo el barril del chavo, al que él llamaba su departamento número 8, el cual lo había convertido en una entrada al infierno, hallaron decenas de cadáveres en donde solo quedaban los huesos, el chavo había tomado una inhumana decisión para poder sobrevivir. Tómala.